Lo declararon muerto. El ruido se deshizo de golpe, como si alguien hubiera cerrado una puerta gigante en medio del caos. Polvo en suspensión que hacía brillar los focos como si fueran lunas, mangueras que se retorcían en el suelo, gritos que se quedaban a medio camino entre la incredulidad y la súplica. Entre escombros que olían a cemento roto y metálico, una figura yacía inmóvil con la camisa cubierta de polvo. Las manos de Sara Martínez estaban clavadas en su pecho, con los guantes llenos de polvo, y no había pulso. El monitor portátil marcaba un trazo plano, la lectura que todos temen. Silencio eléctrico. «Stop», dijo el jefe Harrison con la voz compacta, midiendo cada sílaba. «Está clínicamente muerto. Tenemos que asignar recursos. Hay más gente viva a la que llegar». La orden flotó, firme como una roca. A su alrededor, la ciudad respiraba entre sirenas y comandos. Jake Rodríguez, su compañero, apartó la vista con la cara tensa. Habían hecho todo lo que el protocolo establecía. RCP, desfibrilación, epinefrina. Nada respondió. La decisión venía medida por minutos, por probabilidades, por un manual que, en teoría, protegía tanto a pacientes como equipos. Si el esfuerzo resulta inútil, se reasignan recursos. Pero por debajo de esos protocolos había otra cosa. Un conocimiento que Sara había aprendido en literas llenas de barro, en una ambulancia sacudida por detonaciones a miles de kilómetros de la ciudad. Un tipo de práctica que no aparecía en las guías civiles y que había salvado vidas cuando todo lo demás fallaba. Sara dejó que esa memoria viniera como un sonido único. Cielo seco, respiración de un compañero, un latigazo de luz sobre una camilla. No era nostalgia, era una herramienta que había admitido llevar consigo por años de servicio. No era que creyera en milagros. Era que había aprendido a leer lo que otros llamaban silencio. Miró al hombre bajo los escombros, Marcus Chen, un nombre que alguien había dicho hacía un momento, repetido como si el nombre pudiese anclar la probabilidad de volver. Tenía en la cartera una foto de dos niñas pequeñas y una mujer que miraban con expectación la puerta de casa, imágenes que ahora flotaban entre las partículas. «No lo dejes», murmuró Sara, más para sí misma que para el equipo. «No lo dejes». Jake la miró. Su escepticismo era casi físico. «Sara, nos lo han dicho. Plano, no responde. No podemos gastar más tiempo. Tenemos a 7 heridos críticos en la otra ala. Harrison ya lo dijo». Ella no respondió. Había aprendido a aislar el ruido en el fragor de la emergencia. El griterío volvía. El olor a humo se colaba en la goma de su mascarilla. El mundo se reducía a la presión bajo sus manos, al trazo del monitor, al calor de la sangre que ya no fluía. La obligación de un militar en ella era no abandonar a un compañero caído. La obligación de un paramédico era usar la mejor ciencia disponible. A veces las dos obligaciones se solapaban. No hizo un gesto grandilocuente. No se plantó frente a Harrison, ni exigió permiso. Simplemente cambió su postura. Sus dedos presionaron con la precisión de quien ha practicado en condiciones peores. No por dramatismo, sino porque cada gesto tenía una lógica adquirida a base de fallos y aciertos. No detalló por qué eligió ese ritmo, ni explicó públicamente las razones concretas de cada manipulación. Se limitó a aplicar una secuencia de presiones y estímulos que se asemejaban a una conversación ruda con el cuerpo. Toques, ritmo, impulso y a un uso táctico de lo que la medicina de guerra le había enseñado. Urgentísimo, medido, humilde ante la posibilidad de nada. El monitor seguía plano. El tiempo, en esas condiciones, tenía la mala costumbre de estirarse. A su alrededor, las voces ajenas parecían ya lejanas. La cámara, si alguien la hubiera colocado, habría captado solo el rostro tenso de Sara, sus manos, las partículas de polvo suspendidas que brillaban como motas en un foco. Ella leyó en el silencio la posibilidad de que aquello funcionase. No era una certeza, era una hipótesis nacida de la experiencia. «Una vez más», dijo, casi sin voz. «3 minutos más».
Jake suspiró, una mezcla de resignación y apoyo. El equipo siguió, pero el resto del grupo comenzó a retroceder, a redistribuir tareas. En el borde del triángulo de rescate, alguien encendió una cámara de móvil. Un par de civiles miraban con la misma mezcla de esperanza y morbo de quien presencia algo que no entenderá del todo. Sarah lo notó y apartó la mirada. No quería testigos del método, tampoco quería héroes, quería que Marcus tuviese una oportunidad. En algún momento, alguien aplicó otra dosis de epinefrina. Fue una de las pocas cosas que se mencionaron en la versión oficial del informe. Una intervención conocida, aprobada, sin margen de interpretación. Después de la inyección, hubo un silencio más profundo, como si el cuerpo contuviera la respiración por un instante. El monitor, implacable, seguía sin trazo. Entonces, casi sin avisar, el trazo se movió. Un pequeño latigazo, un suspiro en el plástico del bolsillo del monitor, un zumbido intenso que revivió a todos a su alrededor. No fue un salto limpio, fue un estremecimiento nervioso, el tipo de respuesta que, lejos de ser una conclusión, abre más preguntas. «Lo veo», dijo la voz de la enfermera que manipulaba el equipo. «Hay actividad eléctrica». Silencio. Un silencio que pesaba a la vez como alivio y como comprensión. La vida había vuelto, pero no en la forma de un milagro rotundo, en una forma delicada, inevitablemente vulnerable. El hombre parpadeó, y esos parpadeos cargaron la escena con una electricidad que hizo brotar lágrimas contenidas en algunos ojos duros del equipo. «Respira», ordenó alguien, más por costumbre que por necesidad. Marcus inhaló. Un aliento fell into the world like a promise renegotiated on the spot. Lo metieron en la ambulancia con la rapidez de quien sabe que el siguiente trayecto es crucial. A su alrededor, los familiares del hombre, la mujer de la foto que ahora venía con la cara desencajada, fueron conducidos con cuidado terrenal. Sarah se quedó unos segundos más, dejando que los rostros de las niñas en la cartera se imprimieran en su mente. No quiso palabras grandilocuentes, no las merecía. Hizo su trabajo. Cuando la ambulancia desapareció entre el polvo de la calle, la atención volvió a repartirse. Pero no todo era alivio. En otra esquina del edificio colapsado, una camilla estaba cubierta con una sábana gris. Elena Vázquez, una compañera, una madre, una vecina que había entrado en la lista negra que todo rescatador teme. Sus manos, muertas de frío, no habían respondido. Habían intentado la misma secuencia. Habían intentado todo lo que hacían con Marcus. No hubo trazo, no hubo latigazo, no hubo suspirar que devolviera a nadie a la conversación. Sarah pasó de la euforia contenida a una sensación agria en el estómago. La cercanía del éxito aumentaba la gravedad de la pérdida. Era fácil presentar la salvación como prueba de algo y la muerte como una casualidad. Pero las dos cosas estaban allí, pegadas, una vida recuperada y otra que no regresó. En un informe, esas frases podrían vivir en párrafos distintos. En el cuerpo de un paramédico, las dos sensaciones eran caras de la misma moneda. La responsabilidad pesaba. El traslado al hospital fue un montaje de precisión. Luces intermitentes, una enfermera que gritaba datos al equipo de recepción, una madre que apretaba una foto. Marcus fue llevado a quirófano. Sarah y Jake entraron en la sala de urgencias en el mismo grupo que lo acompañó. El zumbido de la sala era otro ritmo, clínico, frío. Allí estaba la doctora Jennifer Walsh, mirada profesional, ojos que ya habían visto asombros y tragedias, y que no se rendían ante la etiqueta de milagro. Tenía que analizar, medir, descontaminar la maravilla con pruebas y datos. «Vino con un periodo prolongado sin pulso», dijo Sarah en voz baja, sin ostentación. «Le hicimos todo lo estándar y algo más. Reaccionó después de que aplicamos una secuencia que usó de forma controlada». Walsh la miró con la mezcla habitual de incredulidad y curiosidad que guardan los clínicos cuando la práctica de campo choca con la teoría. «Cuéntame lo que puedas», pidió la doctora, con la voz templada, «pero sin inventos. Necesitamos entender por qué su EEG y sus marcadores están tan limpios después de lo que nos han descrito». Esa fue la palabra, limpios. En las pruebas de Marcus no aparecía el daño que según las reglas debería haber quedado.
A falta de un consenso explícito, los médicos achacaron lo inesperado a una combinación de buenas condiciones previas y respuesta rápida. En la sala de espera, la familia lloraba con una intensidad que no se silenciaba por el asombro. La mujer con las niñas en la foto agradeció con una mano temblorosa. No había manera humana de explicar la mezcla de gratitud y culpa que veía en sus ojos. Para ellos, la explicación no necesitaba un verbo técnico. Era un hecho que alguien había devuelto a su hombre. Pero Sara no celebró. Entró y salió de la sala clínica con la sensación de que algo se le pedía que no estaba dispuesta a dar sin condiciones. En la mente de la doctora Walsh, la curiosidad se mezclaba con cautela. No se trataba de hacerle un altar a la efectividad de un método que nadie podría casualmente replicar. Se trataba de entender. Mientras tanto, la historia emergía. En la ciudad, el rumor se transformó en testimonio, y en un día, el nombre de Marcus Chen apareció en las noticias locales. Periodistas se acercaron a la puerta del hospital con cámaras y preguntas con forma de sierra. Harrison intercedió por Sara. Él era protector con su gente y sabía que los héroes improvisados podían crear problemas institucionales. Sara pidió que no hablaran en su nombre. No quería titulares, no quería aplausos que escondieran la responsabilidad. En el dormitorio del hospital donde Marcus despertó por primera vez plenamente consciente, su mujer le sostuvo la mano con un gesto que era a la vez de incredulidad y de afirmación. «Estuviste muerto y volviste», murmuró como si con esas palabras intentase cerrar un agujero. Las niñas trajeron dibujos que colgaron en la esquina de la camilla. La vida, con su terquedad, se abría paso entre tubos y vipers. Pero mientras Marcus respiraba, la memoria de Elena no se borraba. En la morgue improvisada del lugar del desastre, su familia había recibido noticias que no querían oír. La frialdad del protocolo había dado un nombre a la ausencia: muerte. La manera en que la ciudad procesa el dolor y la regida por la prensa se mostró desnuda cuando dos relatos convivieron en la misma página: el milagro de Marcus y la derrota de Elena. Las redes sociales, siempre hambrientas de narrativa simple, comenzaron a tomar partido. Algunos hablaban de peso del héroe corto, otros pedían investigaciones. A la mañana siguiente, Sara entró al vestuario con las manos aún manchadas de polvo. Su cuerpo agradeció la ducha caliente, pero la mente aún sostenía la secuencia rápida de imágenes que le hacían un bucle. El rostro inmóvil de Marcus, sus ojos que se abrían, la sábana gris que cubría a Elena. Se sentó en el banco de los uniformes y notó cómo sus dedos temblaban solo por el cansancio. Jake se acercó con 2 cafés y se los dejó en la mano. «Lo hiciste bien», dijo él, sin rodeos. «Lo hiciste todo bien». Sara no respondió con una sonrisa. Le preocupaba otra cosa: que el conocimiento que poseía se volviera moneda en manos de quien no lo supiese manejar. Había visto en combate a practicantes inexpertos empeorar heridas porque la desesperación hizo que aplicaran intervenciones fuera de su contexto. Había aprendido procedimientos porque de otra forma, al morir alguien más, uno se llevaba una losa moral para siempre. No era un ego, era una responsabilidad. «No es solo técnica», dijo Sara, apoyando la cabeza contra la taquilla metálica. «Es control, es entrenamiento, es saber cuándo detenerse. No puede ser un secreto que cualquiera intente reproducir». Jake asintió. En su cara todavía se veía la sombra de la incredulidad que había sentido al principio. Ahora era una mezcla de respeto y cautela. La historia empezó a moverse por otros carriles. La dirección del hospital, los servicios de emergencia municipales y, en una escala diferente, algunos representantes del Departamento de Defensa, personas que rastreaban protocolos de campo y su posible adaptación a emergencias civiles, empezaron a pedir explicaciones. A Sara la llamaron a dar una declaración informal. El tono fue de quien pide una confidencia más que una confesión. Ella fue con la disposición de quien no busca protagonismo: hablar con frialdad, mantener límites. En la sala de estar del hospital, la doctora Patricia Morrison, jefa de cardiología, pidió ver los registros. Morrison tenía la reputación de ser dura en las entrevistas y meticulosa en los juicios científicos. No descartaba la posibilidad de existirse variables desconocidas, pero su oficio la hacía angustiarse ante la idea de que prácticas no validadas circulasen sin control.
Fue ella quien, en voz baja pero firme, habló de la necesidad de un marco. Si algo funciona, tenemos que saber por qué y cómo, pero también tenemos que saber si puede dañarse cuando lo aplican mal. La tensión era práctica y moral. Por un lado, la opción de salvar vidas era urgente, de sentido evidente. Por otro, la idea de exportar cierta práctica militar, sin reciclaje ético ni preparación a la sociedad civil, desprendía riesgos. Sara lo entendía. Había visto, en el pasado, cómo la buena intención podía convertirse en tragedia cuando el contexto se perdía. Mientras las reuniones se tejían en pasillos institucionales, la prensa buscaba la historia más jugosa, un héroe con tácticas de guerra aplicadas en la ciudad. Algunos ensalzaban a Sara como una salvadora que había ignorado órdenes por el bien mayor, otros la pintaban como una médica con secretos peligrosos que debían controlarse. El relato simple gustaba, porque resolvía la ambigüedad en dos colores. La realidad obligaba a ver escala de grises. Aprovechando la expectación, Marcus decidió hacer algo que pocos harían, pedir que la historia no fuera usada para poner a Sara en un pedestal. En una visita sobria, con la voz todavía temblorosa, le dijo: «Si no hubieras insistido, no habría vuelto, y lo sé. Pero no quiero que nadie haga lo que tú haces sin saber. Es un milagro y una responsabilidad, y me aterra la idea de que se use como moda». Esas palabras calaron hondo. Sara sintió la gratitud, pero también el encargo implícito. Su acción había salvado una vida, sí, pero había creado también un dilema. En el fondo, ni Marcos ni su familia habían esperado que su resurrección se convirtiera en un debate. Querían vivir. Sin embargo, el mundo no se conformó con la simplicidad. En la otra cara, la familia de Elena buscó respuestas. Hablaron con quienes estaban en la escena. Escucharon la misma versión de los hechos multiplicada por la angustia. Querían entender si se habían podido hacer más. En sus ojos no había odio, había una pregunta dolorosa. ¿Por qué a nosotros no? A partir de esa pregunta nacieron culpas y también demandas. El relato no podía silenciar la ausencia. En las semanas que siguieron al desastre, el ayuntamiento organizó una reunión informal entre servicios de emergencia, líderes médicos y representantes militares y civiles. Ese encuentro no formaba aún parte de un plan formal de conocimiento, pero era el primer paso visible hacia algo que se cosía en las sombras: cómo incorporar técnicas de veteranos en el tejido de la respuesta civil sin abrir la puerta a improvisaciones peligrosas. Harrison empujó para que Sara diera su versión. Él quería proteger a su gente y, si algo hacía falta, poner salvaguardas. La doctora Morrison quería protocolos y vigilancia. La doctora Walsh deseaba investigación. Sara se presentó con la mediocridad típica de quien no quiere convertir su vida en titular. Llevó notas, aunque no para describir la técnica. Trajo testimonios clínicos, nombres de pacientes, tiempos y observaciones sin juicios. Su voz fue clara y firme. Dijo que no se trataba de un truco ni de una fórmula mágica. Dijo que no podía garantizar resultados. Dijo que había aprendido a leer pequeñas señales. Hemodynamics, la respuesta de nervios, el cambio mínimo en la coloración de la piel. Habló de la necesidad de apoyo psicológico para aquellos que aprendieran esas técnicas, porque la responsabilidad de intentar y fallar podía devastar a cualquiera. En la sala, algunas miradas se suavizaron, otras se tensaron. Hubo quien preguntó si ella estaba dispuesta a enseñar. Hubo quien se mostró receloso. Sara se permitió un silencio. Enseñar significaría que su secreto, si se podía llamar así, saliera de su pecho y se volviera público bajo condiciones. Implicaba además admitir que el método funcionaba en algunos casos y en otros no. No existían recetas. La posibilidad de que el Departamento de Defensa interviniera flotó en el aire. No era solo interés médico, era interés en transferir técnicas útiles con la debida adaptación a cuerpos civiles que se enfrentaban cada vez más a escenarios de trauma masivo. El argumento oficial era claro: si algo puede salvar vidas, estudiar su potencial y reducir riesgos es un deber. La contraargumentación era igual de contundente.
Sin marcos de entrenamiento y vigilancia, convertir tácticas militares en protocolos civiles podría multiplicar tragedias. Esa conversación dejó un rastro. En las semanas siguientes se multiplicaron las llamadas, las invitaciones a entrevistas y los registros. Sara supo que su vida no iba a volver a ser la misma. Se lo pidió a sí misma tiempo y espacio para pensar. No quería que su decisión fuera tomada por otros. Pero la ciudad ya había hablado en sus calles y redes, en los mercados, en los mensajes privados de desconocidos, en los pasillos del hospital, se repetía la pregunta que todo sistema ético tarde o temprano debe afrontar. ¿Qué se hace con el conocimiento que puede salvar vidas, pero que también puede dañar si se aplica mal? Aún sabiendo que no podía proporcionar un manual, Sara se comprometió ante sí misma a no dejar que su decisión fuera dictada por la gloria o por la vergüenza de una pérdida. Su experiencia le había enseñado otra cosa. El deber de quien tiene manos capaces de intentar lo aparentemente imposible es estructurar ese intento con humildad. Si enseñaba, tendría que hacerlo con límites. Si compartía, tendría que exigir revisiones, supervisión y apoyo psicológico. No estaba dispuesta a que su historia se convirtiera en un mito sin vigilancia. Una tarde, cuando el sol ya bajaba y tenía los edificios de naranja, Sara recibió una llamada. Del otro lado, la voz fue clara y formal. Una invitación a una reunión que implicaría a representantes militares y civiles. Quería saber si ella estaría dispuesta a participar en una evaluación controlada. Era la punta del iceberg de una posible transferencia institucional. Sara miró por la ventana. Afuera, la ciudad seguía con sus rutinas, mientras adentro, su propia vida se abría a decisiones que podían afectar a muchos. Pensó en Marcos, en su mujer y en sus hijas. Pensó en Elena y en la familia que ahora contaba su ausencia. Pensó en la responsabilidad, en el peso de un conocimiento que no podía ser ni guardado bajo llave ni liberado sin ataduras. Y pensó, sobre todo, en lo que significaba estar viva tras un trazo en un monitor. No era un punto final. Era una prolongación de preguntas difíciles. Si esta historia te está atrapando y quieres conocer cómo se resuelve el conflicto entre la necesidad de salvar vidas y la obligación de proteger al público, quédate hasta el final. La llamada quedó en la pantalla del teléfono como un marcador de lo que venía. En el vestuario todavía colgaba el olor del polvo y del café. Sara cerró el casillero con cuidado y, por primera vez en muchos días, permitió que el cansancio la alcanzara. No era una rendición, era un respiro necesario antes de decidir qué puertas abrir. Mientras tanto, en el hospital, la doctora Walsh repasaba los resultados de Marcos una y otra vez. Había algo en aquellos análisis que ella no podía encajar en las fórmulas habituales. No por esotérico, sino por inconsistente con lo que la ciencia predecía. Llamó a su colega, la doctora Morrison, y las dos coincidieron en algo. Lo inesperado requería estudio. Pero también pensaron en el contrapeso humano. Cada intento de replicar la intervención sin supervisión podía herir a alguien. La tensión entre curiosidad clínica y prudencia ética se volvió un asunto de mesa redonda en los despachos de quienes tenían el poder de decidir. En otro ala, la familia de Elena sostenía una reunión con abogados y consejeros. No buscaban venganza, buscaban respuestas. Querían que la ciudad reconociera la pérdida y tomase medidas para que, en lo posible, nadie más quedase excluido por la ambigüedad de una técnica que dejó de funcionar en una persona y lo devolvió todo a otra. Había dolor, sí, pero también una petición clara: transparencia y responsabilidades. La ciudad, como si aprendiera por oleadas, observaba la transición entre un acto que parecía milagroso y la necesidad de convertirlo en política pública. Las emociones se mezclaban con papeles, con informes, con conversaciones a puerta cerrada que, sin embargo, inevitablemente filtraban ruidos hacia el público. Sara salió del hospital con la sensación de estar a la vez invisible y demasiado expuesta. Caminó por la calle hacia su coche con el paso de quien navega una plaza minada. No quería que su vida se tradujera en un titular, y sin embargo, sabía que ya no bastaba con salvar a uno y seguir. Tenía que tomar una decisión sobre lo que haría con ese conocimiento que la había sostenido en Kandahar y en las noches interminables de ambulancia urbana.
Sacó la foto de Marcus de su bolsillo, un gesto íntimo, casi supersticioso, y la miró. No era un trofeo, era una prueba de que la frontera entre la técnica y la intuición a veces produce resultados imprevistos. También era una advertencia: conocimiento sin redes puede matar. Con esa idea en la cabeza, empezó a escribir en un cuaderno de notas las condiciones que, si alguna vez enseñaba, consideraría innegociables: supervisión médica, entrenamiento psicológico, certificación de contexto, límites legales. La luz se hizo más fría. En la distancia, la silueta de la ciudad parecía indiferente a la disputa interna de los que intentan salvar vidas. Para muchos, una persona vive o muere en un titular. Para Sara, cada caso era una responsabilidad que rebasaba la posibilidad de ser simple noticia. La noche cerró, y con ella se cerró un capítulo provisional. Había un milagro que explicaba poco, y un fracaso que exigía respuestas. Había cargos de responsabilidad que tendrían que discutirse. Había, también, una posibilidad: que aquello que había salvado a Marcus pudiera, con control y ética, ayudar a más personas. Pero para llegar a eso, haría falta algo más que buena voluntad. El teléfono sonó otra vez mientras ella caminaba hacia su coche. Miró la pantalla. Era otra llamada institucional. Respiró hondo y respondió. En la voz del interlocutor no había alarde, solo un ofrecimiento que venía con documentos y cláusulas. Sara, por primera vez con los ojos cansados pero la mente lúcida, aceptó escuchar. No prometió más. No entregó su método, solo dijo que estaba dispuesta a discutir los términos de una evaluación controlada. Cerró el coche, encendió el motor. Al arrancar, pensó en las niñas de la foto y en la familia de Elena. Pensó en lo que significaba, para quienes cuidaban vidas, tener un secreto que podía salvar o condenar. La carretera delante de ella parecía recta. No lo era, tenía curvas, desvíos y tramos de sombra. Comparte si esta historia te ha conmovido, y cuéntanos hasta dónde llegarías para salvar una vida. La respuesta no era sencilla, y la ciudad esperaba, con el pulso acelerado, la siguiente decisión. La llamada que había aceptado desembocó en una sala con paredes acristaladas, mesas largas y documentos que olían a tinta y protocolos. No era una sala de interrogatorios ni un plató de televisión. Era un cuarto donde se discutía si una práctica nacida en el barro podía encontrar un sitio en la red de cuidados civiles sin desbordarla. Del otro lado de la mesa había personas con credenciales, sellos y mirados que calculaban riesgos. Un representante del Departamento de Defensa con la voz medida, 2 asesores legales del ayuntamiento, la doctora Patricia Morrison con sus manos cruzadas, el jefe Harrison y, junto a Sara, Jake, que no había querido dejarla sola. «No estoy aquí para convertir a nadie en héroe», dijo Sara, con la calma que aprendes cuando sabes que lo que cuentas puede ser usado de muchas formas. «Estoy aquí porque di que, en un contexto, funcionó. No puedo ofrecer una fórmula. Puedo describir condicionantes, señales y necesidades de entrenamiento. Y puedo asegurar algo más. Quien lo intente sin la preparación psicológica y clínica adecuadas pondrá a la gente en riesgo». El silencio se acomodó como una manta tensa. El representante del DOD inclinó ligeramente la cabeza. «Lo que proponemos no es blindar secretos», respondió. «Proponemos un programa piloto, con supervisión multidisciplinaria, métricas definidas y un marco legal que limite la aplicación a equipos certificados. Si algo tiene mérito, hay que estudiarlo. Si tiene riesgos, hay que controlarlos». La doctora Morrison, que no era mujer de frases pomposas, intervino con la contundencia de quien pesa la vida en balanzas de evidencia. «Aceptaría participar», dijo, «siempre que aceptemos un diseño de estudio riguroso, consentimiento informado, controles, revisión ética y seguimiento neurológico. Nada de improvisaciones, nada de enseñar en garajes o foros». Esa frase selló el primer paso. No fue un contrato, fue un acuerdo cauteloso para evaluar, aprender y poner límites. Se formó un comité: médicos, psicólogos, oficiales de EMS, asesores legales, representantes civiles, y se marcó una hoja de ruta. Fase de documentación, fase de simulaciones, fase de entrenamiento controlado y, solo entonces, cambio de protocolos si los datos lo avalaban. Sara salió de aquella reunión con la sensación de que algo,
Por fin, podía convertirse en responsabilidad compartida. No era una victoria, era un compromiso. Los días que siguieron se llenaron de papeleo y de conversaciones con matices. La doctora Walsh y la doctora File Morrison diseñaron un protocolo de investigación, revisaron las pruebas de Marcus, reconstruyeron los tiempos, cotejaron condiciones previas y mapearon factores que podían haber influido en el resultado. No hallaron una explicación simple, encontraron en cambio una suma de variables, condición física previa, respuesta a intervenciones convencionales, la provocación de estímulos específicos que pudieron incidir en la reactividad neurológica y, no menos importante, la atención humana concentrada durante minutos que, de otra forma, se hubieran perdido. Pero los investigadores insistieron en algo, la imposibilidad de extrapolar un episodio a una garantía. Mientras tanto, el Comité de Ética redactó criterios claros para quien optara por el entrenamiento. Personas con formación sanitaria avanzada, experiencia en trauma, supervisión clínica continua, acceso a apoyo psicológico y límites legales para su actuación. Se incluyeron cláusulas que obligaban a reportar intentos y resultados para evitar que actuaciones aisladas y no supervisadas quedasen en la penumbra. La prensa publicó extractos del proyecto y las redes se llenaron de opiniones. Hubo apoyos y recelos. Algunos veían el avance como una extensión necesaria del arsenal de emergencias, otros como una puerta peligrosa abierta a improvisaciones. Las voces de las familias marcaron el tono. Marcus y su mujer pidieron prudencia y anonimato en los detalles. La familia de Elena exigió claridad, responsabilidades y medidas que evitaran que el azar dictase quién vivía o moría. Ninguna petición era incompatible con la otra. Las dos eran exigencias sobre la misma moneda, verdad y resguardo. El primer módulo del programa se desarrolló en una instalación hospitalaria acondicionada como centro de simulación. La sala era fría, honda en sus ecos, con maniquíes avanzados, monitores, cámaras para registrar cada gesto y psicólogos observando. Allí, Sarah y Jake no enseñaron técnicas secretas, enseñaron criterios. Enseñaron cómo leer el silencio del cuerpo, cómo interpretar pequeños cambios, cómo decidir dejarlo o insistir. Enseñaron moral, cuándo intervenir y cuándo aceptar que el daño era irreversible. Mostraron escenarios, analizaron errores antiguos y expusieron consecuencias psicológicas reales. Compartieron historias que no eran manuales y en cada relato colocaron la advertencia. Esto necesita contexto, supervisión y límites. Entrenaron a equipos de respuesta urbana, médicos de urgencia y algunos veteranos con experiencia de combate que ahora trabajaban en servicios civiles. Las sesiones combinaban teoría, simulación y supervisión clínica. Los psicólogos aplicaron evaluaciones para detectar si los aspirantes eran capaces de soportar la carga emocional de intentar algo que no siempre funciona. No era suficiente la habilidad técnica, la resiliencia emocional se consideró equiparable a la destreza manual. Hubo debates. Algunos candidatos se sintieron humillados por las pruebas psicológicas. Otros agradecieron que se exigiera a quien quisiera y no se dejara la decisión a la voluntad del improvisador. En un ejercicio de simulación, una de las participantes, una técnica de emergencias que se había destacado en su unidad, falló al identificar límites. Insistió más tiempo del estipulado y, aunque todo sucedió con maniquí, el equipo reflejó el error. Su mezcla de fe en el método y miedo a admitir derrota casi la lleva a una actuación que hubiera sido arriesgada. Fue una lección que quedó grabada. Sarah, con la voz baja, le dijo: «Tu impulso te salvó muchas veces, pero aquí ese impulso debe estar atado a criterios. Si no, convertiremos la compasión en daño». Fue un momento difícil. La participante necesitó apoyo psicológico. El episodio se presentó en el comité como ejemplo de por qué las puertas no podían abrirse sin candado. La investigación de la doctora Walsh empezó a producir datos. En algunos casos, la intervención, entendida como una secuencia de estímulos y evaluaciones aplicados por personal certificado, apareció asociada a recuperaciones con resultados neurológicos aceptables. En otros, la intervención no cambió el desenlace. Hubo también casos intermedios, supervivencia con secuelas. El panorama era, en términos clínicos, heterogéneo. La conclusión inicial fue la que Sarah ya intuía.
No había una pócima universal, sino una herramienta que podía ayudar en ciertas circunstancias y que exigía entrenamiento, supervisión y, sobre todo, honestidad científica. Mientras los datos iban y venían, la ciudad no dejó de ser un espacio de tensión. Grupos de familias de víctimas comenzaron a reunirse y a exigir inversiones en prevención, en refuerzo de inspección de edificios, en mejoras en coordinación de rescate. Nadie quería que la idea de milagro diluyera medidas esenciales que previenen desastres. El ayuntamiento, presionado por demandas legítimas, destinó recursos a inspecciones y a fortalecer el EMS local. La pregunta que muchos se hicieron fue si concentrarse en un acto extraordinario no distraía del trabajo cotidiano que salva más vidas: prevención, respuesta temprana, inversión en infraestructura. En un martes luminoso, Marcus recibió el alta. La imagen del hombre que una vez fue declarado muerto, caminando hacia la calle con su mujer y las niñas, fue poderosa. Había fragilidad en su paso. Ejercicios de rehabilitación habían dejado marcas. Su recuperación no era total, pero era palpable. En la salida, se acercó a la unidad de cuidados y pidió ver a Sara. Las niñas corrieron hacia ella y la abrazaron con la intensidad de quien regresa a tierra firme. «No quiero que me pongáis en un altar», dijo Marcus con la honestidad de quien sabe que la vida no es simple. «Pero quiero ayudar. Si hay alguna manera de que esto sirva para que menos familias sufran, quiero que lo haga bien». Marcus se ofreció a testificar en futuras sesiones formativas, no como experimentador, sino como persona cuya historia exigía responsabilidad. Su voz ablandó a muchos. La familia de Elena leyó esa oferta con un verde reservado, agradecimiento por la empatía, pero también la pregunta si esto alcanzaba a explicar la ausencia de su ser querido. Marcus solicitó reunirse con ellos. Fue un encuentro tenso, cargado de silencios y gestos que pesaban más que las palabras. Marcus habló de su gratitud y también de la culpa que sentía por la presencia de un rescate cuando otro no la tuvo. La familia, con la dignidad que da el dolor, respondió con la petición de que cualquier programa incluyese reparaciones sociales, apoyo a las familias, transparencia y prevención. Ese fue otro resultado del proceso. Las instituciones entendieron que la transferencia de conocimiento no podía ir separada de medidas compensatorias y de soporte para familias afectadas. Así, parte del presupuesto piloto se destinó a fondos de apoyo psicológico y económico para quienes hubiesen sido alcanzados por decisiones médicas difíciles. No era una compensación por el destino, pero sí un reconocimiento institucional de que decisiones tomadas en la atención pueden dejar huellas profundas. El programa de entrenamiento avanzó, pero no sin fricción. Hubo sesiones en las que la doctora Morrison pidió más datos y un replanteamiento estadístico. Otros en los que representantes legales solicitaron cláusulas de inmunidad condicionada para profesionales certificados. Más de una reunión terminó con ruido de papeles y la sensación de que el estómago social aún no estaba listo para aceptar la complejidad de la decisión. Sara aprendió a moverse en esos tiempos, a ofrecer pruebas, a escuchar, a decir no cuando la propuesta no cumplía sus límites. En el cuarto mes del piloto ocurrió algo que nadie había deseado, un caso real en el que la intervención certificada fue aplicada y el paciente no respondió. El equipo, integrado, siguió el protocolo y aplicó los criterios que Sara había impartido. No funcionó. El resultado fue trágico y la familia, desesperada, pidió explicaciones. Los investigadores documentaron el caso con rigor y lo pusieron en el conjunto de datos. Fracaso no por inexperiencia, sino por la letalidad del daño. La comunidad lo leyó en sus tonos habituales. Hubo quienes nuevamente culparon al método y quienes recordaron que la medicina no da certezas. Para Sara fue un golpe directo. Se preguntó si la exposición pública del piloto habría heridas para las familias y para los profesionales. La respuesta vino en un gesto sencillo. La familia afectada, en una carta breve, pidió que la tragedia sirviera para mejorar protocolos y apoyo a quienes fallan. No buscaban consuelo, querían que la experiencia sirviera para una más cuidadosa toma de decisiones. El ciclo se repitió. Estudio, corrección, formación más estricta.
Surgieron mejoras en el proceso de selección y en la supervisión remota, campos de entrenamiento más persistentes, evaluaciones de resiliencia, inmediatez del soporte psicológico postintervención. El comité exigió que todo intento real fuese acompañado por un equipo de investigación que monitoreara parámetros y documentara cada paso, no para convertir en espectáculo la tragedia, sino para aprender. En la práctica, los cambios comenzaron a dar frutos. Los equipos mejor formados mostraron una mayor capacidad de identificar cuándo insistir y cuándo desescalar. El número de intervenciones no aumentó de forma indiscriminada, al contrario, el enfoque se volvió más selectivo. Los datos preliminares que presentó la doctora Walsh en una conferencia con auditorio cerrado indicaban esto. No un milagro promisorio, sino una herramienta que, bien usada, podía ampliar el margen de posibilidad en un puñado de casos críticos. Harrison, que había sido protector de su equipo con uñas y dientes, ahora se comportaba como guardián de las reglas. En una charla frente a los suyos dijo: «Si vamos a traer técnicas del campo de batalla a las calles de nuestra ciudad, lo haremos con reglas claras. No más improvisaciones. Formación, supervisión y apoyo. Nadie va a salir a jugar al héroe por su cuenta». Jake, que había mirado con escepticismo la primera vez, ahora caminaba junto a Sarah en las sesiones, impartiendo lecciones sobre logísticas de rescate y límites operativos. Su relación profesional se había fortalecido. Los dos compartían silencios largos en los que, sin decirlo, sabían que la carga que heredaban iba más allá de una técnica. Era un compromiso ético con el sufrimiento humano. La ciudad, poco a poco, dejó de mirar el asunto como si fuera una serie de 2 episodios, rescate y milagro. Lo que emergió fue una trama más densa. Se invirtieron fondos en prevención estructural, la coordinación interinstitucional mejoró, las familias afectadas recibieron apoyo y la narrativa pública empezó a admitir que el acto heroico aislado no sustituye la política pública de protección. No todo fue lineal ni limpio. Hubo abogados que buscaron responsabilizar a institutos, hubo posturas ideológicas que buscaban instrumentalizar la historia para fines políticos, hubo periodistas que rozaron el morbo. Sarah aprendió a negar entrevistas y a hablar solo cuando el contexto lo justificaba. Aprendió a poner límites también a la gratitud. Con el tiempo, el piloto se cerró con un informe largo compartido entre las instituciones locales y con un resumen presentado a instancias nacionales. No fue un documento que reclamase aplausos, fue un informe que decía con honestidad, en ciertos casos y con personal formado, supervisión y apoyo, la intervención estuvo asociada a resultados favorables en un porcentaje limitado. En otros no tuvo efecto. En algunos, produjo supervivencias con secuelas. Recomendaba, sobre todo, no abrir la puerta sin criterios y aconsejaba invertir en formación y en redes de soporte. El DOD, satisfecho por el enfoque serio, ofreció recursos adicionales y un marco para ampliar el programa bajo una alianza estricta. La ciudad aceptó, con condiciones: financiación para prevención, para apoyo a familias, para investigación independiente. La doctora Morrison se convirtió en la figura central de la evaluación científica. La doctora Walsh continuó su trabajo clínico, ahora acompañada de una coordinación académica que buscaba publicar resultados y someter a revisión por pares cualquier afirmación. Sarah aceptó participar en la expansión, pero con condiciones que había escrito con su propia mano: supervisión psicológica obligatoria, límites legales para el uso, transparencia en los resultados, acceso de las familias a informes y a apoyo. No era una firma de obediencia ciega, era la firma de quien sabía que la mayor traición a una vida salvada es convertirla en pretexto para excusas. En la inauguración de la nueva unidad de formación, Marcus asistió con su mujer y las niñas. Elena, simbólicamente, no estuvo. Su familia envió una carta que fue leída en voz alta. Dijo, sin dramatismos, que permitir el aprendizaje no borraba su ausencia, pero que aceptar el dolor como motor de mejora era un acto de coraje que ellos también querían ver. Pasó el tiempo, y llegaron otros casos que probaban la necesidad de la unidad. Hubo rescates donde la intervención, aplicada con criterio, facilitó una recuperación.
Hubo casos donde el daño fue irreversible. La estadística no ofrecía consuelo, ofrecía lecciones. En cada una de ellas, los protocolos habían permitido rastrear decisiones, ayudar a las familias y ofrecer acompañamiento. Una tarde, Sara caminó por un parque con Marcus y las niñas. Lo observó doblarse para atar un cordón. El hombre había recuperado gestos sencillos que, para quien no los ha perdido, pasan desapercibidos. Estornudar sin asustarse, reír sin medir. Sara pensó en Elena. Pensó en la sábana gris que había visto en el desastre. No había reconciliación fácil entre esas dos imágenes, pero sí había una convicción renovada, que la respuesta debía ser integral, que salvar una vida no podía hacerse a costa de invisibilizar a otra. Antes de despedirse, Marcus tomó las manos de Sara con un gesto casi ritual. «Lo que hiciste nos dio tiempo», dijo. «Mi familia te lo agradece, pero te ruego que no dejes que esto se convierta en una moda sin reglas». Las niñas me preguntaron si papá volvió por un milagro. Les dije la verdad. Volvió por muchas manos que supieron qué hacer, y por quienes luego insistieron en que no todo debía repetirse sin pensar. Sara se echó a reír, cansada y aliviada. «Eso intentaré», contestó, «y no lo haré sola». Al caer la tarde, cuando las luces del parque dibujaban manchas amarillas sobre el césped, Sara sintió una mezcla de agotamiento y alivio. El camino había sido más pedregoso de lo que imaginó. Había costos, había pérdidas, pero también había un mapa que antes no existía. Formación rigurosa, salvaguardas, apoyo a familias, investigación y transparencia. Años después, cuando le preguntaron en una entrevista de la universidad por qué había aceptado enseñar y asumir la responsabilidad, Sara respondió con una sencillez que no buscaba redención, sino compañía. Porque la vida no es un titular. Porque si sabes algo que puede ayudar, y puedes hacerlo con límites, tienes la obligación moral de intentarlo de una forma que no destruya a quienes lo ejercen ni a quienes lo reciben. Enseñar no es propagar una técnica, es enseñar a decidir con cabeza fría y corazón preparado. La frase no cerraba la discusión. Nadie pensó que todo había terminado. La comunidad médica siguió debatiendo, revisando y ajustando. La ciudad siguió invirtiendo en prevención. Las familias siguieron reclamando justicia y apoyo. La historia de Marcus y Elena continuó siendo un recordatorio de la complejidad de vivir cerca de la urgencia. El titular que una vez corrió por los canales, declarado muerto, minutos después, el paramédico realizó un milagro. Ya no cabía en una lectura superficial. Con el tiempo, la frase adquirió una segunda lectura, no como una promesa de soluciones inmediatas, sino como el inicio de un deber compartido. Un acto aislado había provocado una oleada de preguntas. Las preguntas llevaron a diseños y a límites. Los límites llevaron a salvaguardas. Las salvaguardas a veces evitaron errores, otras veces no. Ese era el balance honesto. En la última escena que se recuerda, Sara está en un aula irregularmente iluminada, frente a una pared de monitores que muestran simulaciones. A su lado, Jake corrige una postura. Al fondo, la doctora Morrison observa datos en una tablet y la doctora Walsh firma consentimientos para estudios de seguimiento. Afuera, la ciudad late con sus urgencias y sus rutinas. Dentro, un grupo pequeño repasa criterios, admite dudas y se compromete a reportarlas. Sara cierra la sesión y se queda un momento en silencio. Mira a quienes la escuchan. Sus manos, que una vez estuvieron enterradas en polvo y sangre, ahora sostienen bolígrafos y listas de cotejo. No es menos verdad, es otra manera de estar en la mesa donde se decide la vida. Antes de irse, alguien le pregunta, con la simple curiosidad de quien escucha la leyenda, si cree en milagros. Ella sonríe, y la sonrisa tiene la textura de lo que ha visto. No sé qué es un milagro, dice. Sé que a veces la ciencia, la experiencia y la intención se alinean de una forma que parece improbable. Sé que, cuando eso ocurre, tenemos la obligación de aprender y de proteger. Eso es lo que llamaríamos en nuestro oficio responsabilidad. La respuesta no cierra la paradoja, la mantiene viva.
En último término, la ciudad siguió necesitando gente capaz de tomar decisiones difíciles y de sostener las consecuencias. Y Sara, con los años, decidió dedicar su tiempo a formar a quienes quisieran asumir ese peso. No para crear héroes, sino para crear equipos que, en la tensión, optaran por la vida con criterios, ética y compasión. Lo declararon muerto. Minutos después, en la narrativa que recorrió la ciudad, un paramédico hizo algo que parecía milagroso. Lo extraordinario de esa escena no fue solo el trazo en un monitor, fue la cadena que se armó después, la exigencia de estudios, la creación de límites, la obligación de acompañar a quienes sufren y a quienes fallan. El milagro, si así lo quieren llamar, no quedó reducido a un acto aislado, se convirtió en el motor de una responsabilidad colectiva que buscó, con torpeza y con rigor, proteger la vida sin dejar de mirar a los que se quedaron. Comparte si esta historia te conmovió y cuéntanos, ¿hasta dónde llegarías para salvar una vida?